Seguimos en Diagonales TV. Ahora es momento de la entrevista a Hernán Brienza, un historiador. Vamos a hablar no solo de historia, obviamente, sino también de política. Y fue el primero en hacerle la entrevista a nuestra presidenta de la Nación. Hernán, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. El primero en hacer la nota a la presidenta, desde ese momento hasta ahora que la volviste a reencontrar, ¿encontraste diferencias? ¿Qué presidenta te volviste a encontrar? Bueno, yo la había entrevistado a la presidenta antes del kirchnerismo, allá por el año 99, 2000, 2001, porque cubría peronismo para la revista Tres Puntos. Sí. La volví a ver en las entrevistas que pasó la televisión pública hace poquito y bueno, y ahora ella hizo su aparición en el video. Y yo creo que hay un link entre el video y las entrevistas que me dio a mí y a Jorge Rial, porque ese link tiene que ver con lo humano, tiene que ver con la presidenta que decide mostrarse más como persona, como mujer, que como política, ¿no? Y el discurso del video es un discurso claramente intimista, no es un discurso que apela a lo afectivo, no apela a lo racional político, ¿no? Ella esa misma noche toma decisiones políticas muy fuertes, pero en su forma de comunicación me parece que hay un cambio, o se insinúa un cambio hacia lo afectivo. Pero, ¿no? Hernán, hay también algunos toques como políticos, como la aparición del pingüinito, Claro, el perro perrito de Simón, recordando la Patria Grande. Yo creo que, vos sabés que yo creo que el gran mensaje político de ese video es cuando habla del militante del PRO y dice, bueno, es hora que nos podamos entender los que no pensamos diferentes. Ese para mí es el gran mensaje político del video. Lo demás está dentro de lo esperable, hablar de Hugo Chávez, hablar de Bonafini. Pero si vos me decís qué cambio político veo en ese video, bueno, yo lo que veo es un acercamiento hacia aquello que es lo diferente, digamos. Hernán, vos desde tus columnas en Tiempo Argentino, todos los domingos, en general siempre tratás de hacer como una especie de puente de lo que fue el peronismo del 45 al 55 con los 10 años de Néstor y de Cristina. ¿Qué es lo que, uno de los pocos analistas políticos que hace ese análisis, vos qué es lo que lo une a aquello, qué es lo que lo separa de ese primer peronismo? Yo soy más audaz todavía, creo que hay una ligazón entre el peronismo del 73, el peronismo oficial de Perón del 73, con el kirchnerismo. A ver. Porque muchas veces se lo acusa el kirchnerismo de ser el heredero de la izquierda peronista o que el gobierno está lleno de montoneros, este tipo de fantasmagorías políticas y un tanto macartistas que tienen algunos sectores fuera y dentro del peronismo. Yo lo que creo es que si uno analiza el proyecto nacional de Perón del 74, el 1 de mayo, si uno analiza el plan Helvar y se analiza este proyecto desarrollista, industrialista, que busca pleno empleo, que busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores a través del mercado interno, yo creo que ahí hay un gran link entre el Perón del 46 y el 55, el del 73-74, que fracasa por la dinámica política y por la muerte del general Perón, y el kirchnerismo. Hay mucha más relación entre el kirchnerismo y el peronismo del 73 y el del 46 que entre el menemismo, por ejemplo, y el peronismo del 73, incluso del 73 y del 46-55. En términos económicos, en términos políticos, en términos de proyecto social, hay muchísima más ligazón entre ese Perón que regresa a la Argentina que el kirchnerismo. Claro, hay algunas cuestiones de estilo que difieren. El Perón del 73 hace una convocatoria a la unidad nacional. Muchos creen que esa es una convocatoria boba, es decir, que Perón llama a unir a todos los argentinos y darnos la mano en una plaza y hacer jugar después de 18 años, jugar a la ronda como si fuéramos todos infantiles. Pero lo que plantea Perón es una unidad nacional entre los dos partidos mayoritarios, que son el radicalismo y el peronismo. ¿Para qué? Para enfrentar al liberalismo con el brazo militar que preveía Perón, que venía un golpe militar al estilo Chile-Santiago con la ITT, es decir, con la embajada norteamericana detrás. Lo que dice Perón es la única forma de parar el golpe es con la unidad de los partidos mayoritarios, partidos de masa y partidos populares. No se alía con cualquiera, aun cuando Perón tenía un sistema amplio de alianzas. Si vos analizás el kirchnerismo en la transversalidad, es un sistema de alianzas muy parecida a la del 46, incluso radicalismo, socialismo, comunismo, peronismo, sindicatos. Obviamente hay diferencias de estilo de conducción, Perón era un militar, ni Néstor ni Cristina tenían esa visión militarista de la política. Las décadas son diferentes y todo eso. Hernán,
No hay duda que Néstor Kirchner, desde que llegó al poder en el 2003, se preocupó siempre de cómo hacer para que los jóvenes vuelvan a militar. Una cosa que había desaparecido por el menemismo, por la dictadura militar, por una cantidad de razones, por de la Rúa, por todo lo que significó el 2001. Ahora bien, hoy la Cámpora ha crecido, hay una gran cantidad de jóvenes que están militando y todo eso. ¿Vos creés que este movimiento juvenil tan fuerte, se ha dado en el movimiento nacional, va a continuar si el presidente es Scioli, Capitanich, Uribarri, cuando, digamos, deje de estar el matrimonio Kirchner en el gobierno? Yo creo que ¿Qué expectativa vos tenés? Hay dos cosas, ¿no? Primero, analizar por qué la juventud se sumó al proyecto político. Yo creo que tiene que ver porque el kirchnerismo se presentó a sí mismo como un elemento contracultural. Es decir, los poderes reales de la Argentina estaban fuera del gobierno. Entonces, el gobierno era contracultural respecto de esa hegemonía política, comunicacional, económica. Eso lo que hace es convocar a los pibes que pues, generalmente el joven es contracultural. Pero hay un dato más, que es la muerte de Néstor. La muerte de Néstor en algún punto genera la sensación de que era real, ¿no? De que el tipo fue hasta las últimas consecuencias. Sí. Eso para los jóvenes es muy convocante. Si vos me preguntás si la Cámpora subsiste a otros gobiernos, eso es un análisis de difícil, la Cámpora, pero hay otro movimiento, claro, eso es de difícil responder. Hay muchos grupos juveniles. Por eso es difícil de responder. Pero si vos me preguntás, toda la juventud política, yo creo que es muy difícil de movilizar a esos jóvenes que ingresaron a la política, porque aunque sea con distintas formas, aunque sea con distintas orgánicas, van a seguir prestando atención a la política, porque se formaron de entre los 15 y los 25, o entre los 15 y los 30, con esa preocupación política que generaciones anteriores no la habían tenido. ¿Y qué fue lo que ocurrió en realidad? Si vos ves la estrategia a largo plazo del kirchnerismo es reemplazar generacionalmente a aquellos que estuvieron comprometidos en la cultura del menemismo, del dualdismo dentro del peronismo. Sí. La estrategia es esa, es decir, nosotros formamos cuadros que tengan 35 años para que aquellos que tienen entre 35 y 55 y que tarde o temprano estuvieron ligados, ya sean los 90, los principios de los 90 o fines de los 90, con el menemismo o el dualdismo, puedan ser reemplazados rápidamente. Esa es la estrategia del kirchnerismo. Le pudo haber salido bien o le pudo haber salido mal, pero me parece que esa fue la estrategia. Por estos días, cuando se despidió de la gente, Guillermo Moreno, que decía que salió en los diarios, que decía, bueno, entre la militancia y los mercenarios, lo que los divide es el amor, ¿no? Que todos los que están acá han militado y lo han hecho con amor y todo esto. Y ya que está, bueno, ¿vos qué opinión te merece la renuncia de Guillermo Moreno? O el rol de Moreno en estos 10 años. Simbólicamente genera un gran acto de melancolía para todo el kirchnerismo, porque es el funcionario que todo el estado oficial de los medios de comunicación demonizó. Y fue el que fue contra Clarín, el que generaba el especie de cuco peronista. Entonces, para toda la militancia me parece que perder a Moreno es como perder un símbolo de esa discusión, perder un símbolo. Claro, esa es una parte, ¿no? La parte de la melancolía. El segundo momento me parece que sí, que Moreno estaba desgastado, que algunas políticas de Moreno no fueron efectivas en los últimos meses y que la presidenta decidió que a través de la renuncia de Moreno, pero digo, ese acuerdo al menos lo que demuestra es que hay un cambio de política y de comunicación dentro del gobierno nacional, ¿no? Brevemente, ¿qué te pareció los cambios de gabinete, Capitanich como jefe de gabinete o Kicillof? No, creo que Kicillof fundamentalmente de lo que se trata es una concentración política, una concentración de poder dentro del Ministerio de Economía y que ese ministro de Economía está en congruencia con el jefe de gabinete, ¿no? Esa concentración en manos de Kicillof lo que le da cierta racionalidad y previsibilidad al Ministerio de Economía, que hacía muchos años que no había un ministro de Economía fuerte. Si uno lo piensa, quizás el último ministro de Economía que había concentrado algunas cosas había sido Vudú, pero desde Vudú en adelante... Y con Capitanich de alguna manera también hay un acuerdo ahí. Con el peronismo, con algunos gobernadores. En realidad, el nombramiento de Capitanich para mí lo que es una clara señal para todos los gobernadores del arroyo del medio para el norte, es decir, aquel arroyo que separa a los gobernadores fundamentalmente de la hegemonía de la provincia de Buenos Aires. Es decir,
no ingresa al gabinete un hombre ligado al esquema de poder de la provincia de Buenos Aires. Ingresa a un hombre que tiene muy buena relación con ese tándem de gobernadores que puede ser Corpachi, que puede ser Urtubey, que puede ser el mismo Uribarri, Infran, digamos. Más allá de sus matices y más allá de sus diferencias, Capitanich significa de alguna manera ¿Cómo ves eso, ¿no? así, rápidamente, Yo creo que va a haber el más 2015? cambios, ¿eh? ¿Cómo? Yo creo que va a haber ¿sí? más cambios, sí. ¿Sí? Me da la impresión que va a haber... No, no lo sé, pero me da la impresión que va a haber más cambios. Me da la impresión de que... Dicen que Uribarri podría venir y todo eso, Filmus podría ir también. Yo creo que el gobierno nacional va a hacer jugar a varios posibles candidatos del 2015. ¿Cómo se va a definir? ¿Vos decís que va a haber una gran interna o lo va a elegir la presidenta? A ver, hay que ver cómo se llega al 2015. Si al 2015 se llega con un producto per cápita de $2 millones para cada uno, supongo que la presidenta de la Nación va a decir quién va, quién no viene, quién es el próximo papa, quién es el presidente de Estados Unidos. Pero si si ese mapa no se da, lo que se supone es que va a ser consensuado. Y que ese consenso va a ser un libre juego dentro de las PASO. Y yo creo que hay 3 posibles candidatos que están dentro, que pueden estar dentro del gabinete, y uno que va a jugar por afuera con el tema de la gestión, ¿no? Que tiene la provincia de Buenos Aires, eso está claro. La cucaracha dice que nos tenemos que ir, pero sé que mañana lunes vas a presentar tu nuevo libro. Contanos así brevemente. La democracia de los bárbaros. ¿Cómo se llama? La democracia de los bárbaros. Es una colección de notas de Dialeocrítica y de Tiempo Argentino, donde de alguna manera relato, la palabra relato es espantosa, pero bueno, donde narro mis propias miradas sobre el kirchnerismo, ¿no? Siempre es difícil hacer una elección de notas, pero creo que en la lectura general hay algunas ideas que son ideas directrices. Bueno. Y la idea de democracia de los bárbaros se la robé a Alberdi, que en su gran libro Grandes y Pequeños Hombres del Río de la Plata dice que en la Argentina hay 2 tipos de democracias, una democracia militar, la democracia de línea, y otra la democracia bárbara, que es la democracia popular, la democracia de los pobres, la democracia de los caudillos. Seguramente lo leeremos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Entonces mañana la presentación del libro. En la Biblioteca Nacional a las 19 horas me acompañan Ricardo Foster y Roberto Caballero. Muy bien, exactamente, y nosotros desde acá también. Gracias por venir. Sí, a Diagonales TV. Vamos nosotros, auspicios, eso. Ya volvemos. AISA es nuestra, es para todos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Seguimos ahora en Diagonales TV, es momento de la entrevista a una diputada, se llama Patricia Cubría. Ella fue la que impulsó la ley del Centro de Estudiantes, que esta semana se convirtió en ley. Sí, ¿Cómo estás, Patricia? La semana pasada, el miércoles. Sí, ¿qué importancia esto que ahora pasa a ser, pasemos en limpio, es obligatorio y es legal en todos los colegios de la provincia, siendo religiosos también y privados? Sí, digamos, es una ley que lo que hace es que los estudiantes secundarios y universitarios también tengan la obligatoriedad de tener centro de estudiantes en el ámbito privado, cooperativo, social o público, como ya hay una resolución del Ministerio, ¿no?, de Educación. Sí. Lo bueno que, digamos, trae esto es que la mayoría, digamos, de las instituciones que no son públicas no tienen organización juvenil ni representación estudiantil a la hora digamos, de defender los derechos de los estudiantes. Entonces es una manera de aportar a igualar cada vez más los derechos de los jóvenes, y viene de la mano de lo que fue el año pasado el voto a los 16 años. Exactamente. Digamos, era una contradicción poder votar a los 16 años y no poder tener un centro de estudiantes o poder dar...
Eso es lo más interesante de todo, como ir haciendo doctrina de todo esto, ¿no? Y también ir adquiriendo la responsabilidad de lo que genera un voto, porque justamente para el centro de estudiantes también va a haber una votación por año. Es emblemática la fecha que se ha elegido, ¿no? El 16 de septiembre, por la Noche de los Lápices. En homenaje a los compañeros desaparecidos en la Noche de los Lápices. Y de hecho, el espíritu de esta ley viene de ahí a partir de un conflicto. No voy a, por supuesto, nombrar qué escuela fue ni demás, pero un grupo de chicos quiso hacer un homenaje un 16 de septiembre y no se lo permitieron. ¿Te imaginas que mucho menos podían tener centro de estudiantes? Sí, no importa, no era de gestión pública. Y ojo, hay muchos centros de estudiantes, digamos, escuelas públicas en donde el centro de estudiantes tampoco está, digamos, del todo democratizado. La participación de los chicos a veces depende de decisiones de los directivos, ¿no? A veces no es tan real la participación y la cultura democrática que promovemos en esos centros. O sea, la ley lo que tiene de importante de que es obligatorio para todos, pero también el resto del cuerpo de la ley habla de cómo, de qué perfil creemos democrático que tienen que tener los centros de estudiantes. Y lo que intentamos es que sean lo que nosotros decimos que es la mejor escuela de militancia, de que un estudiante no está encerrado en una isla en la escuela, es parte de la comunidad que rodea la escuela, que rodea su casa, su barrio. Entonces es importante construir esos lazos de solidaridad, de compañerismo, aprender en la práctica el compromiso con el otro. Adquirir responsabilidades también. Y eso te da cierto nivel de responsabilidad o por lo menos conciencia de que tus actos tienen una repercusión en la realidad y que eso es muy importante si construimos lazos de ese tipo. Creemos que eso le va a nutrir a la política de prácticas saludables. Patricia, todos tienen que votar, eso me pareció muy interesante. Todo el alumnado tiene la obligación de votar. No es obligatorio participar, por supuesto, pero sí votar, elegir a las autoridades del centro de estudiantes. Y de hecho, algo nuevo que se incorpora es que también por asamblea general, con más de 2/3 y demás, pueden cambiar el estatuto también del centro de estudiantes. Exacto. Si se da, digamos... El 20% creo que... Tiene que haber 2/3 y después tiene que haber una reválida con el total de los estudiantes, una mayoría. Perfecto, perfecto. Y bueno, y también la responsabilidad del otro lado, ¿no? Porque los chicos, los alumnos pueden denunciar si algún colegio no cumple con esto, lo pueden denunciar ante la Dirección General de Cultura y Educación. Esto es así, ¿no? Exactamente. Lo bueno va a empezar ahora a partir del año que viene, que es trabajar en la aplicación, ¿no?, de la ley. Que vamos a tener que tener un registro único de centros de estudiantes. Y bueno, y vamos a tener que promover que allá en la escuela donde no haya un centro de estudiantes tiene que empezar a aplicarse a partir del año que viene. Así que va a ser un lindo trabajo. Yo creo que no estamos tampoco en tiempos en donde se vea como algo incómodo. Quizás hay muchas veces que no se les da participación por una cuestión simplemente de comodidad, de que si no se organizan hay menos lío, y en cambio no es una rigidez ideológica de impedir que se organicen. O sea, creo que es un paso importante porque va a ser más fácil llevarla a la práctica, digamos. Con las noticias que vienen aparejado a esta nueva ley, que por fin un gran proyecto que ahora se convierte en ley, vemos que hay muchos colegios donde cuando no permitieron la participación de los alumnos, en general son colegios religiosos, son los que más se frenan frente al centro de estudiantes, así estadísticamente se podría decir, ¿no? No sería tan así, porque no hay ninguna institución privada que tenga, sea de culto o no sea de culto, no hay ninguna institución privada que tenga centro de estudiantes. O sea que el tema tiene que ver con que aparentemente se legisla para lo público y lo privado no. En cambio, esto es igualar los derechos de todos los chicos, no importa en qué institución estén, de que tengan la oportunidad de organizarse en su centro de estudiantes. Exactamente. Bueno, entonces para los estudiantes, derechos... A partir del año que viene, un delegado por curso y un suplente por curso. Muy bien. A ponerle pila, que esto es muy interesante, hace revivir muchas cosas, un poco de reparación histórica también. Sí, totalmente. Y excelente fecha la escogida. Patricia, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y es momento de despedirnos en Diagonales TV. Me voy a encontrar con mi compañero Alfredo.
Hemos tenido un programa, como todos los domingos, muy intenso. Hemos hablado del tema central, que ha sido el presupuesto en la provincia, recién aprobado. Y muy interesante este tema de los centros de estudiantes para los chicos. Y tuvimos a Hernán Brienza con la presentación del libro también, de política, de absolutamente todo. Y nosotros nos resta despedirnos y encontrarnos el próximo domingo a las 21 por CN23. Exactamente, con más Diagonales TV. Buena semana. Buenas noches.